Me presento, yo soy Francisco, soy encargado del área de soporte. Con muchos de ustedes ya habremos interactuado alguna vez. Hoy les voy a dejar 10 tips para mejorar la productividad del equipo. Son solo 10, me sugieron un montón, pero solo me dejaron poner 10. Así que fue difícil elegir solamente estos. Me centré en que haya, de experiencia de usuario, experiencia del desarrollador, que haya algo de diseño y que haya algo de seguridad. Vamos con el primero, ahí va, que es el uso del preview en tiempo real. Esta funcionalidad que ustedes ya tienen en WordPress Plus, que muchos ya usan, lo que nos permite es, cuando nosotros hagamos un cambio en el editor jerárquico, verlo en tiempo real sin necesidad de compilar la aplicación. Bien, esto es lo que nos permite, de forma rápida hacer un cambio y verlo sin necesidad de estar esperando que termine la compilación. Como les comentaron hoy, en la nueva versión nos encargamos de unificar la experiencia del desarrollador usando el mismo editor tanto para Native Mobile como para web. Y esto lo que nos permite es ver para diferentes tamaños de pantalla cómo se vería nuestra aplicación. En la parte izquierda vemos cómo se vería en web. Digamos, solamente nos muestra los 4 tamaños de responsive. Y en la parte derecha tenemos lo que son los diferentes tamaños de pantalla para un dispositivo móvil. Tenemos un montón de dispositivos para iPhone, para Android, para tabletas. Bien, y nosotros podemos ir cambiando y viendo en tiempo de desarrollo cómo quedaría un aproximado de nuestra aplicación. No solamente esto es un preview, sino que también nos permite, dentro de la misma pantalla, ir haciendo cambios. Ahí, por ejemplo, estamos cambiando el diseño de un control de panel. Podemos cambiarle también el color. Y podemos hacer otras cosas, como por ejemplo cambiar los captions de los atributos, marcar si es requerido, marcar los captions de los text blocks, y hay muchas cosas más. Incluso pueden hacer drag and drop para reordenar la pantalla de forma rápida. Y acá un tip que muy poca gente sabe que está es que podemos agarrar este preview y separarlo del editor que tenemos para llevarlo en una ventana nueva a otro monitor. Entonces, si tenemos dos pantallas, podemos en uno tener el editor jerárquico y en el otro ir visualizando cómo queda la aplicación para tener, digamos, de forma más grande este editor. Bien, el segundo tip que tenemos es empezar a usar el Extended Combo, el Extended Sashes en lugar de los prompts. Bien, hoy en día lo que nos piden los usuarios son aplicaciones más sencillas donde interactúen lo menos posible con el mouse, intentar de no estar abriendo muchas pantallas para obtener un dato. Y en eso el Extended Combo, como ya les mostraron hace un rato, tiene muchas funcionalidades, como por ejemplo que nos permiten muchos diseños, nos permite agrupar información, podemos agrupar, en este caso estoy mostrando datos de bancos simplemente con su logo, pero podemos cambiarle esos diseños. Podemos, si tenemos países y ciudades, agrupar los países por ciudades. Podemos seleccionar múltiples registros. Y también tenemos el Extended Suggest, que es muy parecido, pero lo que nos permite es, que es el que se ve del lado derecho, es a la vez que yo voy escribiendo, que me vaya sugiriendo cosas. El Extended Suggest funciona con todas las mismas funcionalidades que tenemos en el Extended Combo. Bien, entonces, si yo, en este Suggest tengo los múltiples diseños y todo eso que acabo de mencionar. También permite que si yo no tengo un registro, hacer clic en la opción de New, que se abre una ventana y crear el registro. Ahí, por ejemplo, no tenemos el banco, voy, lo creo, y al darle confirmar, automáticamente el combo va a aparecer con el registro que creé seleccionado. Ahí estoy insertando la información, al darle confirmar, ya me deja seleccionado el registro que acabo de crear. Bien, el tercer tip es intentar de optimizar la cantidad de filtros en pantalla, y a lo que me refiero es evitar hacer esto, de tener 25 millones de filtros en la pantalla, que esto lo que puede hacer es generar una pantalla muy grande con mucho scroll, muy difícil, justamente lo que les acabo de mencionar, intentar de simplificar lo más posible las pantallas a los usuarios para que sean más fáciles de usar los sistemas. Para evitar estas cosas, WordPress tiene muchas alternativas, como por ejemplo la primera que le acaba de mencionar Eduardo, es el Full Text Filter, donde nosotros podemos seleccionar por cuáles de los atributos que tenemos en el grid filtrar, podemos agregar más, podemos sacar. Bien, y nos permite de forma fácil solamente buscar. Por ejemplo, ahí está buscando un 4 y encontró que tiene el ID 4. Si yo pongo, ahí voy a poner un nombre. Si yo pongo A, me va a saltar todas las personas que tengan A en su nombre, apellido. La otra alternativa que tenemos son los filtros en las columnas. Bien, los filtros en las columnas nos permite, justamente en cada columna de una grilla, ir filtrando los registros. Él nos sugiere, por ejemplo, en los campos de tipo texto, nos muestra todos los valores posibles que tenemos. Podemos nosotros filtrar por el campo de búsqueda. Podemos hacer filtros múltiples por estos filtros, podemos reordenar el orden.
Ahí se ve también incluso el fix to the left y fix to the right. Eso no era la idea de mostrarlo en este tip, pero también lo pueden usar. Bien, y permite hacer muchas cosas más. Podemos customizar para cada columna cómo se vería el filtro. Podemos incluso agregar un filtro de rango. Si es una fecha, podemos seleccionar entre 2 fechas. Y todo eso es customizable. Después, si nosotros sí o sí tenemos que agregar muchos filtros en pantalla, para eso tenemos, como lo mencionaron más temprano, los Advanced Filters, que nos permiten tener una especie de panel colapsable con todos los filtros y que el usuario, cuando él quiera, los pueda hacer visibles. Ahí, por ejemplo, yo le fui a lo que es el botón del embudo y le di Show Advanced Filters y ahí me muestra todos los filtros que nosotros como desarrolladores definimos. Una cosa no menor es que todos estos filtros que les acabo de mostrar son server-side, o sea que todo lo que estamos haciendo se ejecuta al lado del motor de base de datos. El cuarto tip es el uso de los templates para uniformizar las pantallas. Y acá les quiero contar una pequeña historia que me pasó hace unos días utilizando un sistema, haciendo unos trámites. Tuve que interactuar con 4 pantallas. Las primeras 2 fueron bien sencillas, insertar unos datos y ir hacia abajo, botón derecho confirmar, botón izquierdo cancelar. Voy a la tercera pantalla, hago todo lo mismo y me dice se canceló su transacción. Cuando me pongo a dar cuenta es que justo en esa pantalla los 2 botones estaban dados vuelta. Voy a la cuarta pantalla, voy hacia abajo de vuelta y veo que en realidad no están los botones. Estaban arriba, también dados vuelta. Ahí es cuando uno se da cuenta que en realidad nosotros estamos aprendiendo indirectamente del sistema, eso es lo que se llama la famosa User Experience. Y bueno, con WordPress Plus tenemos una funcionalidad para evitar que cada desarrollador ponga los botones, digamos, cada cosa en diferente lugar. Para eso tenemos los templates. Acá intenté ilustrar un poquito lo que me pasó. Son 3 pantallas del mismo sistema, pero los botones en diferentes lados. Bien, con WordPress Plus nosotros seleccionamos un template, que básicamente es una plantilla que nosotros podemos customizar. Cuando aplicamos por primera vez una transacción se guía en ese template, pero si nosotros después modificamos el template, podemos hacer el cambio en todas las pantallas a la vez. Bien, acá selecciono un template y todas las pantallas ven que me quedan de forma uniforme. Esto lo que nos permite también es que podamos incluir de forma fácil un nuevo desarrollador al equipo de trabajo. Simplemente le decimos, bueno, todas nuestras pantallas están usando el template X, en este caso es el template que se llama 2 columnas, pero ustedes podrían crear los suyos propios. Y sabemos que todos nuestros desarrolladores van a seleccionar este. Si mañana el equipo de diseño me dice, ahora los botones tienen que ser imágenes, un botón de un disquete, un botón de cancelar y tienen que estar arriba a la derecha, voy al template, que está en el settings, hago el cambio, ahí ven que hice el cambio, cambié algunas cosas más, por ejemplo, cómo se ve el panel, hago el cambio, al guardar me va a preguntar si quiero hacer el update instance. El update instance es el proceso que lleva ese cambio a todos los objetos y con simplemente disparar ese proceso ya se llevó el cambio a todas las pantallas de forma fácil. Acá lo tengo hecho en 3 pantallas, pero imagínense que si tienen 1000 transacciones aplicadas, esto va a funcionar para las 1000 transacciones. Bien, el quinto tip es el uso de los wizards. Los wizards son un template que nos permite aislar en varios pasos, separar en varios pasos en realidad una determinada tarea. Por ejemplo, acá yo tengo una pantalla de crear una persona que es bastante larga, tiene un montón de campos y también podría agregarle más cosas. Bien, esto con el wizard lo podemos separar en algo como esto. Digamos, en cada paso tenemos cierta información. Por ejemplo, en el primer paso le pregunto 4 datos, en el siguiente le pregunto alguna información más específica, después le puedo preguntar los emails, los proyectos y también este template lo que nos permite es mostrar al final del wizard un resumen de todo lo insertado en pantalla. WordPress Plus automáticamente lo que está haciendo es guardar en sesión todos los datos que nosotros cargamos en este wizard. Bien, ahí estamos, por ejemplo, insertando un email. Y cuando llego al paso de resumen, él me muestra toda esa información que está cargada en la sesión en el paso. Y yo ahí puedo hacer lo que quiera. Puedo guardarlo, mandarle un servicio, un procedimiento que guarde los datos directamente en la base de datos. También lo que nos permite es separar toda la lógica. Imagínense si ustedes tienen una pantalla sola con muchos atributos, tendrían que agregar un montón de lógica para validar que todos los datos están bien. En este template lo que se genera para cada paso un web component y en cada uno de esos web components nosotros podemos aislar la lógica de ese paso. Ahí, por ejemplo, estoy agregando que sí o sí me tienen que insertar el ID de la persona. Simplemente lo hago en el paso de información general, que era el segundo paso, y listo. Con solo agregar ahí y decirle que hay errores de validación, WordPress Plus ya no va al siguiente paso, incluso puedo mostrar los mensajes. Sexto tip
el uso de componentes, ya lo mencionaron hoy cómo funciona, así que vamos a intentar pasarlo rápido. Bien, los componentes son piezas de UI que nos permiten insertar de forma rápida algunos componentes en pantalla. Esto va de la mano de lo que les decía hoy de unificar las pantallas. Si nosotros necesitamos que en varios lados se muestre de la misma forma una información, podemos hacerlo. Ahí tenemos varios, por ejemplo, de cards, tenemos de visualización de información, de visualización de personas. Nosotros podemos crear nuestros propios componentes. Por ejemplo, si tenemos un equipo de diseño que nos dice, bueno, así se tiene que ver la persona cada vez que la mostremos en cualquier pantalla, podemos crearnos el componente e insertarlo en todos nuestros paneles. Bien, no me voy a detener en esto porque ya es la tercera vez que lo mencionamos hoy. Bien, después lo mencionó Eduardo hace un rato, el módulo de discusiones. Este módulo lo que nos permite es discutir entre varias personas sobre un mismo registro. Y ahí les dejo un ejemplo. Yo puedo ir a un registro particular, ahí estamos hablando Gustavo y yo, sobre un registro. Bien, y esto lo que nos permite es, bueno, entre nosotros hablar, etiquetar gente, y de la mano del módulo de notificaciones, cuando yo etiquete a alguien, le va a llegar una notificación de que yo lo etiqueté. Esas notificaciones le puede llegar por SMS, por email, por web notifications, y como decía Eduardo también, próximamente algún otro proveedor. Esto es bastante interesante en el mundo que estamos viviendo hoy, que mucha gente está trabajando desde su casa. Es bien necesario estar pudiendo hablar con otras personas, discutiendo sobre los diferentes registros. Acá estamos hablando de una persona, pero imagínense una factura, una orden de compra, hablar de por qué la aprobaron, por qué la rechazaron. Bien, hay bastantes ejemplos donde puede aplicar esto. Y es un módulo que es plug and play. Directamente yo lo habilito desde el wizard de Word Plus y ya queda funcionando. Bien, siguiente tip, que no debería ser un tip, esto debería ser la norma. Para asegurar aplicaciones hay que usar GAM. Acá mucha gente lo que me discute siempre es, bueno, pero GAM es un módulo muy complejo, muy completo, muy robusto. Bueno, justamente ahí me acabas de dar todas las razones por las cuales tenés que usar GAM. Básicamente es un módulo muy robusto y evoluciona con el tiempo, evoluciona con todo lo que, con cómo va, cómo va el mundo. Nos permite integrarnos con muchas aplicaciones, con muchos proveedores. Y eso es solamente lo que hace de base, digamos. Nosotros con Word Plus le agregamos más funcionalidades, como por ejemplo, todas las acciones que llamen a algún panel automáticamente se ocultan si el usuario no tiene permisos para ejecutar ese panel. Además, podemos agregar seguridad a nivel de acciones que no llamen a un web panel. Imagínense que yo tengo un evento en un web panel que quiero solamente ahí agregar un poco de lógica. Podemos validar si el usuario tiene permisos para ver ese botón o no. También tenemos seguridad a nivel de atributos. Yo puedo decir qué usuarios, en base a qué roles, pueden ver un atributo o pueden editar. Podemos tener casos de que a algunas personas se le muestre un atributo, pero que no lo puedan editar o que directamente no lo puedan ver. Bien, eso se define en base a los roles. Yo en mi aplicación defino ahí en esa propiedad cuál va a ser el permiso que el usuario tiene que tener y después con disparar el proceso de impact metadata, que es un proceso que hace varias cosas en conjunto con el módulo de notificaciones, simplemente todos esos datos van a la base de datos de GAM. Se crean esos permission keys directamente en la base de datos. También agregamos seguridad a nivel del menú. Nosotros nos integramos con GAM para que el menú que se muestra en las aplicaciones, esto acá les estoy mostrando el menú vertical, pero sirve para ver el menú vertical y menú horizontal, automáticamente no muestra las opciones que los usuarios no pueden ver. Y esto sirve tanto para cuando seleccionamos menú desde base de datos como menú fijo. Si seleccionamos el menú fijo, lo que se nos importa es un data provider que Word Plus filtra automáticamente para las opciones que puede ver el usuario. Si seleccionamos menú desde base de datos, usamos directamente la base de datos de GAM con la funcionalidad que incluyeron hace poco de GAM menú. Y además, si queremos agregarle una capa más de seguridad a nuestra aplicación, ahí va el próximo tip, es agregarle auditoría a nuestras aplicaciones. Para eso tenemos en nuestra suite de productos el producto ideal que es Word Plus for Audit, que lo que nos permite es, de forma rápida y fácil, y que se integra muy bien, agregar auditoría. Acá yo lo que estoy haciendo es seleccionar primero el esquema de auditoría que quiero. Quiero que las tablas de auditoría estén locales o puedo seleccionar que estén en otra KB. Si quiero que el backend se genere con Word Plus for Web, puede ser también con el WordWidth de GeneXus, si no tienen Word Plus. Y simplemente luego selecciono cuáles son las transacciones a auditar. Luego de disparar
la reorganización, automáticamente todas las transacciones que seleccionemos ya van a estar siendo auditadas. Esto se genera mediante triggers en la base de datos, por lo cual si hay algún usuario, alguna persona en nuestra empresa que accede directamente a la base de datos y hace cambios desde ahí, también va a quedar con nombre quién fue el que hizo el cambio. Bien, esto también se integra, como decía recién, con GAM. Automáticamente cuando ustedes importan esto, van a tener, se va a estar guardando con el usuario de GAM quién fue el que hizo el cambio. Y bien, vamos. Bien, y ahí lo que les decía que se integra con WordPress for Web es que todo el backend es generado con WordPress for Web, se muestra un listado de todos los registros de auditoría que hay, y nosotros podemos, para cada uno, ver, bueno, qué atributos se modificaron, cuál fue el valor viejo, cuál fue el valor nuevo, cuál es la historia de ese registro, digamos, todas las modificaciones que sufrió y cuándo fue borrado, en el caso de que sea borrado. Y bien. Y aparte, como estamos trabajando con WordPress for Web, podemos agregar todos los campos que nosotros querramos en esta pantalla. Podemos customizarla, agregarle nuevos filtros o quitarle. Bien, y ahí podemos ir modificando este backend de forma fácil. Bien, y el último tip que tengo, que este es más general, me pareció interesante aplicarlo, es sobre las clases. Que hay cosas que siempre veo que cuando van a crear un componente de UI, crean una clase que tiene algo como esto. 7000 propiedades de CSS. Que bien, que aplica. Por ejemplo, este es una card que yo tomé de la web de WordPress, que básicamente una clase que puede aplicar para esto es esa que está ahí. Pero esto lo que nos permite es solamente crear esa card. Si nosotros queremos ahora la misma card, pero sin la línea de arriba o que no tenga los bordes redondeados, tendríamos que crear varias clases más. Ahí, si nosotros podemos hacer algo como esto, de separar en varias clases todas las clases que integraban esa, y ahí tengo, por ejemplo, bueno, el margen top, que los bordes sean redondeados, que tenga padding hacia adentro, que tenga un shadow, que tenga la línea de arriba coloreada, ¿bien? Y con eso yo puedo ir intercambiándolas y generar varios paneles diferentes. Acá, por ejemplo, tengo, bueno, el primero es el que les mostré antes. El de abajo no tiene los bordes redondeados porque le saqué una clase. Bien, entonces intercambiando las clases podemos generar varios paneles diferentes. Incluso acá, en esto que yo acabo de hacer acá, puedo dar un paso más y pasar a usar tokens, bien, para, por ejemplo, no tener hardcodeado ese 16 píxeles ahí. Lo puedo cambiar desde los tokens y automáticamente cambiaría en todas las clases que yo tenga. Bien, y ahí les dejo, antes de terminar, un extra tip así de WordPress. Y es que cuando no sé hacer algo, me tranco o me salta algún error, obviamente preguntarle a soporte, que por acá está la gente que les atiende. Bueno, si no hay preguntas, muchas gracias y los dejo con Joaquín, que les va a contar un poco el futuro de WordPress.